se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Querido y bondadoso Padre, que moras en los altos cielos, en esta hora, en este momento, Señor, nos encontramos contentos, agradecidos contigo por este día que nos estás concediendo de vida. Y al tener esta participación con este mensaje, Señor, rogamos tu presencia en nuestro medio. Quédate con nosotros desde el inicio hasta el final. Por favor, te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un saludo para todos, el Señor les bendiga. Es un gozo, de verdad, tal como lo expreso, no solamente en mi oración, el poder estar con ustedes, poder compartir esta palabra, aunque yo sé que esta sección del día martes está bajo el título de Aprendiendo a Comer Sano. Hay en la parte que nos corresponde, lo digo de manera personal, cuando hablamos de la reforma pro salud, hacemos el énfasis a todo lo que conlleva la reforma pro salud. Así es de que venimos estudiando desde la semana pasada un tema que iniciamos y que nos va a tomar quizás cierto tiempo para poder desarrollarlo en su totalidad. Lo vamos a ir fraccionando de tal manera que nos dé tiempo para poder dar algunas recetas al final de cada presentación. Pero la temática de la semana pasada llevaba por título los remedios naturales en la reforma pro salud. Y hoy vamos a dar el seguimiento de esto. Podríamos decir que esta es una segunda parte. El texto clave para estudiar esta temática basada en la palabra de Dios, Apocalipsis 22:2, estudiamos ese texto, dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, se encontraba el árbol de la vida, y este árbol producía 12 frutos, y cada mes, interesante ha de ser ver ese árbol, cada mes da un fruto diferente. Ahora, las hojas de ese árbol, dice Apocalipsis, eran para la sanidad de las naciones. Lo que alcanzamos a ver la semana pasada no es precisamente tomar y cortar esas hojas y prepararnos una infusión para nuestra sanidad, sino la palabra de Dios, ahora apoyándonos con el espíritu de profecía, pregunta a la mensajera del Señor, entonces tenemos que esperarnos para poder estar en el cielo y cortar esas hojas, y para poder comer tenemos que trasladarnos primeramente allá. Y la respuesta allí mismo en la palabra de Dios decía que aquel que recibe en su corazón la palabra de Cristo sabe y entiende lo que significa comer de las hojas del árbol de la vida. Interesante, ¿verdad? Aquel que recibe en su corazón las palabras de Cristo, esa persona sabe lo que significa comer de esas hojas de ese árbol. Y entonces veíamos por la palabra de Dios que la sabiduría que proviene de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, el pan de vida, su palabra, dice, son las hojas del árbol de la vida. Interesante. Entonces descartamos el hecho de cortar las ramitas o las hojas para prepararnos una infusión. No es eso. Son las hojas, dice aquí, es la palabra de Dios, es el pan de vida, lo que constituye las hojas de ese árbol que se usan para la sanidad de las naciones. Y entonces
sigue diciendo que esa corriente de vida espiritual que estremece el alma, va a estremecer a todo el cuerpo, mire, física, mental y espiritualmente. Cuando las palabras de Cristo se creen, porque aquí está la clave de este texto y la clave de lo que significa las hojas de ese árbol. Cuando las palabras de Cristo se creen, y dijimos no solamente sí con cabeza, y se ponen en práctica, entonces la condición del ser humano, ahora física, mental y espiritual, de tener esa experiencia débil y enfermiza, ahora se vuelve fuerte, físico, mental y espiritual. Así de que teniendo en cuenta todo este pensamiento, hoy vamos a hablar de algo diferente. La semana pasada, recuerde, estoy haciendo nada más un breve repaso, y cada vez lo voy a hacer, pasa una semana de distancia tenemos, y yo sé que a veces nos olvidamos un poquito. Ahora, hablamos sobre el higienismo. Dijimos que el higienismo como ciencia promovía vivir en armonía con leyes naturales. También estudiamos y mencionamos que después de la visión de 1863 sobre la reforma pro salud, después de que la mensajera del Señor escribió algunos artículos de salud, seguido de eso ella investiga diversas obras sobre higiene y se sorprende, no se olvide, hermanos, por favor, se sorprende, dice, al encontrarlas tan parecidas y tan en armonía con lo que el Señor le había revelado. Interesante. Ahora, también vimos algunos textos en los cuales en el espíritu de profecía se nos insta a tener escuelas de higiene, a utilizar recursos higiénicos, a utilizar métodos higiénicos. Y esta parte, que por cierto hoy no lo vamos a desarrollar, sino más adelante, médicos, los médicos, este es un consejo para los médicos. Escuchen, los médicos deberían tratar a los enfermos basándose en los principios de la higiene. Ponga atención a esto. Y ahora también se dio un consejo para todos. Se debe observar escrupulosamente los principios de higiene. Consejo para médicos y consejo para todos. Entonces, más adelante vamos a hablar y a profundizar en este método que Dios aprueba, pero ahora vamos a hablar de un método que no tiene toda la aprobación de Dios, como es el que tiene que ver con el uso de medicamentos. Y para ello vamos a ver algunas declaraciones en cuanto al uso de medicamentos dados por el espíritu de profecía. Medical Ministry o Ministerio Médico, página 228, dice: no debería introducirse en el cuerpo humano ninguna cosa que ejerza sobre él una influencia perniciosa. Y escuche esto, sea por prescripción médica o por la propia determinación. Quiere decir esto que generalmente cuando se utiliza un medicamento es porque un médico lo ha prescrito, ¿verdad? Usted tiene un papel, una nota, va a una farmacia, surte ese medicamento y usted va con un papel. Pero dice la palabra de Dios que no se debería de introducir en el cuerpo humano ninguna cosa que ejerza una influencia perniciosa, ya sea que usted va con un papel, con una prescripción médica o por la propia determinación. Quiere decir que usted no consiguió ninguna prescripción médica, no tiene ningún papel, pero las farmacias están libres para vender, y de paso cuando hablamos de drogas estamos hablando de medicamentos. Entonces, la palabra de Dios dice, ya sea que usted tenga una prescripción médica o que no la tenga, y usted toma la propia determinación de ir a una farmacia y comprar algún medicamento que no requiera la prescripción, dice, hay una condenación para ambos lados. Ahora, otro pensamiento dice, desaprobamos el empleo de drogas porque éstas envenenan el torrente sanguíneo. Ministerio de Curación, página 180, dice, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Y estamos repasando estos textos porque después vamos a enfocarnos en el verdadero método. Y recuerda el título,
solamente para enfocarnos, los remedios naturales en la reforma pro salud. Estamos hablando de un método que tiene que ver con el uso de medicamentos, drogas. Y aunque yo sé que esto lo entendemos perfectamente, para el bien del estudio que vamos a tener, vamos a repasar estos textos. Así es de que cuando ya está desarreglado el asunto, dice aquí, no pensemos que eso que ya está desarreglado le añadamos más una carga, dice aquí, una añadidura de una carga de drogas venenosas. Eso no lo pensemos, dice, no pensemos ni siquiera en eso. Ahora, volvemos a Ministerio Médico, página 223, dice, las drogas siempre tienen la tendencia a debilitar y destruir las fuerzas vitales. Siempre, cualquiera. Mensaje selecto, tomo 2, capítulo 28, dice, los siervos de Dios, hablando de nosotros, no deberían administrar medicamentos cuando saben que producirán efectos perjudiciales sobre el organismo, aun cuando alivien el sufrimiento momentáneamente. ¿Por qué momentáneamente? Un medicamento en 15 minutos va a tener una reacción en el organismo. Si hay dolor, si hay inflamación, unos 15 minutos, 20 minutos, y dice aquí, aún el Espíritu de Profecía habla de esto, dice, pueden aliviar el sufrimiento, pero esto es momentáneamente. Toda preparación venenosa, y escuche esto que sigue, porque de aquí vemos el origen de los medicamentos. Mensaje selecto, tomo 2, dice, toda preparación venenosa a base de productos de los reinos vegetal y mineral, ¿de dónde se obtienen los medicamentos? Aunque de hecho, ahora en la actualidad hay artificiales, pero generalmente es extraído de productos de los reinos vegetal y mineral. Dice, toda preparación venenosa que sea introducida en el organismo va a ejercer una influencia maligna y afectará, y viene afectando los órganos que son de filtración en nuestro cuerpo, el hígado, los pulmones, y perturbará el organismo en general. Desde luego, si estos órganos quedan dañados por esa influencia maligna de las drogas, va a perturbar todo nuestro organismo. Ahora, otro pensamiento, mensaje selecto, tomo 2, página 319 y 320, dice, los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas. Y yo, dice la mensajera del Señor, y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Es decir, el médico hace sus mixturas, obtiene un medicamento, pero la voz de la mensajera del Señor se levanta y dice, yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Esto lo conocemos muy bien. Aminora el dolor por aquí, momentáneamente, decía el texto que acabamos de leer, momentáneamente no lo cura. Momentáneamente quita ese síntoma, pero por el otro lado está dañando. Estamos hablando de un efecto secundario. Por eso dice la palabra de Dios, puede ser que cambien la dificultad, pero están creando otra peor aún. Muchos de los que prescriben tales drogas no las tomarían ellos mismos ni las darían a sus hijos. Imagínense, muchos médicos, dice aquí, que están prescribiendo este tipo de medicamentos, ni ellos lo tomarían ni se lo darían a sus hijos. Si tienen un conocimiento cabal del cuerpo humano, si comprenden la delicada y admirable maquinaria humana, deben saber que estamos hechos en forma maravillosa y que ni una sola partícula, oiga bien, porque esto es tremendo, estamos diciendo de que ni siquiera una sola partícula de esas poderosas drogas debería introducirse en el organismo humano viviente. Ahora sigue diciendo, y este es un mensaje directamente a nosotros como pueblo de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios.
Cuando se me mostró este asunto de lo que acabamos de leer, de mencionar, del efecto que tiene el medicamento sobre el organismo y que no deberíamos de consumirlo, dice, cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, se me dijo, y aquí viene el mensaje que es exclusivamente para nosotros como pueblo de Dios, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud, y ahora sí vamos a repetir una vez más el pensamiento que acabamos de mencionar en relación al higienismo, porque es de aquí exactamente donde lo hemos tomado. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud. Que de paso a estas alturas hemos venido violando todos estos métodos que Dios nos ha instruido como pueblo, no solamente en el área educativa, en el instituto, como institución de salud, hemos perdido todo este rumbo que Dios nos ha marcado. Dice aquí, descartar todas estas invenciones destructoras de la salud y que los médicos, escucha, aquí va a hablar, si descartamos eso, entonces, ¿cuál es el método que Dios desea? Y que los médicos deberían tratar a los enfermos basándose en los principios de la higiene. Qué interesante. Así que el mensaje tan directo para el adventista del séptimo día dice, establecer instituciones de salud, descartar todas estas invenciones que están destruyendo la salud, hablando de las drogas, y que los médicos entonces deberían de tratar a los enfermos basándose en los principios de la higiene. Ahora, seguimos con un pensamiento más. Este se encuentra en Mensaje Selecto Tomo 2, página 324, párrafo 2, capítulo 28. Porque aquí viene una amonestación de forma individual. Esto es para cada uno de nosotros. Se da un mensaje como institución, como pueblo de Dios, se da un mensaje para los médicos, pero también viene uno para nosotros. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, no se nos puede disculpar si por ignorancia destruimos el edificio de Dios poniendo en nuestros estómagos drogas venenosas bajo una variedad de nombres que no comprendemos. Es nuestro deber rehusar todas esas prescripciones. Interesante. Ahora, viene un pensamiento, y creo que no lo anotamos por acá, pero viene un pensamiento tanto para el que prescribe como para el que lo recibe. Por eso la palabra de Dios es bastante clara, dice, no se nos va a disculpar, ya sea por ignorancia. Fíjese, aquí en este asunto de la salud, es muy interesante porque aquí en el asunto de la salud, la ignorancia no nos excusa. Es decir, que cuando no conocemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y desconocemos, vamos a ser juzgados solamente por la luz que tenemos. Pero cuando habla de un asunto de la salud, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que la ignorancia en cuestiones de salud es un pecado. Ser ignorante en cuestiones de salud, dice, es un pecado. Y por ahí entre paréntesis abajo de ese pensamiento dice, y la ignorancia que es voluntaria aumenta el pecado. Aumenta el pecado. Ahora, dice aquí, ya sea por ignorancia, no se nos va a disculpar si estamos destruyendo el edificio de Dios y estamos colocando en nuestro estómago drogas venenosas bajo una variedad de nombres que ni siquiera comprendemos. Y esto es algo real. Usted lee los ingredientes que contiene un medicamento y ni siquiera podemos pronunciar. Inclusive el nombre, nada más, a veces no se puede ni pronunciar el nombre. No comprendemos, dice aquí, ni siquiera el nombre. Por eso
es nuestro deber rehusar todas esas prescripciones. Ahora, en cada asunto que veamos hay que mantener el equilibrio, y de eso se trata lo que vamos a leer a continuación. Ya hemos leído todos los pensamientos, o algunos de los pensamientos, porque esto es muchísimo, yo he extraído nada más algunos del espíritu de profecía en relación a las drogas, al no uso de las drogas. Pero ahora, para mantener ese equilibrio, porque no podemos extraer solamente lo que me parece a mí que deberíamos presentar, sino debemos de presentar también la otra parte. Ahora, manteniendo el equilibrio, leemos entonces en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 28. Es una carta escrita el 10 de septiembre del año 1935. Y se menciona en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, que el hijo de la hermana de White siempre la acompañaba en todos sus viajes. Y él es el que redacta esta carta, haciéndonos conocer este testimonio. Dice así, Mensajes Selectos, tomo 2. Su hijo, que viajaba con ella y la ayudaba, informa lo siguiente. Cierta vez, dice él, cuando estábamos en Australia, un hermano que había trabajado como misionero en las islas le habló a mamá acerca de la enfermedad y la muerte de su hijo mayor. Este muchacho, este joven, se hallaba gravemente enfermo de malaria y aconsejaron a su padre que le diera un medicamento llamado quinina. Pero estaba enfermo de malaria, entonces le dan quinina, o le aconsejaron más bien. Pero en vista del consejo dado en los testimonios de no utilizar quinina, porque él había escuchado a la mensajera del Señor diciendo no medicamentos, ¿qué más decía? Ni una sola partícula. Así de que él escuchó y siendo obediente a ese mandato que daba Dios a través de la mensajera del Señor, dice, en vista del consejo dado en los testimonios de no utilizar quinina, rehusó proporcionársela y su hijo murió. Pasó el tiempo. Cuando este hermano se encuentra con la hermana de White, le formuló esta pregunta. Hermana de White, ¿habría pecado yo al administrar quinina al muchacho cuando no tenía otro medio de controlar la malaria? Que de paso la malaria es una enfermedad transmitida por los mosquitos. La quinina en la actualidad se sigue utilizando, pero no con mucha frecuencia, ya que la quinina, imagínense, en ese tiempo decía, es un medicamento bastante fuerte, provoca efectos secundarios graves o que ponen la vida en riesgo. Estamos mencionando problemas de sangrados graves, daño renal, latidos cardíacos irregulares, provocan alergias graves y hoy en día siguen teniendo ese medicamento quinina, pero no se utiliza solamente en raras ocasiones. Ahora, entonces la pregunta del hermano a la mensajera del Señor es, ¿habría pecado yo al administrar quinina al muchacho cuando no tenía otro medio de controlar la malaria y cuando sabía que moriría si no se lo proporcionaba? Y ella contesta. Ahora, cuando el espíritu de profecía dice, y yo respondo, o ella contesta, y yo digo, recuerda que hace unos momentos leímos el pensamiento que decía, y yo me opongo. En una ocasión, estando en una junta, dijo, y hablo con autoridad, dijo ella, no por la autoridad que yo tenga, sino por la autoridad que me es dada de lo alto. Era la mensajera del Señor. Entonces, ella contesta y dice, no, es decir, no era pecado, no habría sido un pecado. No, porque se espera que hagamos lo mejor que podemos. Interesante. Mantener el equilibrio. Ahora, voy a leer de testimonios, mensajes selectos, tomo 2, página 278. Yo les mencionaba la semana pasada que cada vez que entramos al espíritu de profecía o algún capítulo, hay que leer la introducción para poder ver el contexto o qué es lo que estaba ocurriendo cuando se escribió todo eso. En una página
es la página, 318, dice la palabra de Dios, déjeme ver, dice la palabra de Dios, en sus diversas declaraciones acerca del tema del cuidado del enfermo, siempre mantuvo delante de nosotros el ideal por el cual deberíamos luchar. Sin embargo, dice aquí, ella reconoció igualmente, según se ve por la terminología usada, que hay momentos y circunstancias en situaciones especiales cuando es justificable y necesario el empleo de medicamentos aún de aquellos conocidos como tóxicos. Qué interesante. Y aparte, algo que me sorprendió es que dice que resulta muy significativo de que Elena de White nos proporcione la seguridad de que Cristo y los ángeles están presentes en la sala de operaciones para asistir y guiar a los médicos cristianos consagrados. Fíjense aquí, en un hospital donde se está llevando a cabo una cirugía, Dios y los ángeles, dice, están presentes con el médico que es consagrado. Pero ese médico consagrado, allí con la presencia de Dios y los ángeles, está utilizando, como dice aquí, sin embargo, antes de una intervención quirúrgica de mayor envergadura, todo el cuerpo del paciente es saturado por una droga poderosa y en cierto sentido dañina, hasta el punto de hacerle perder la conciencia y de producir una completa insensibilidad. Aún aplicando eso, dice la presencia de Dios, los ángeles están con ese médico consagrado que está aplicando ese medicamento. Interesante. Asimismo, después de la intervención, el cirujano puede considerar que es necesario administrar sedativos que casi con seguridad contienen drogas a fin de proporcionar alivio e impedir que el paciente caiga en un estado de shock quirúrgico a causa del intenso dolor y en algunos casos para impedir que muera. Volvemos a repetir, necesitamos mantener el equilibrio. Ahora, vamos a esto y después de esto, creo que nos da tiempo y ya vamos a pasar a las recetas. No es falta de fe. Mensajes Selectos, tomo 2, página 294, y también en la página, déjeme ver, capítulo 28, dice, tenemos el privilegio de utilizar todos los medios señalados por Dios, de acuerdo con nuestra fe, y luego confiar en Dios cuando hemos pedido el cumplimiento de la promesa. Sigue diciendo el pensamiento. Si hay necesidad de practicar una operación quirúrgica, estamos hablando de que cualquier tipo de intervención que se necesite con urgencia, bien puede ser una hemorragia, bien puede ser una fractura, intervención quirúrgica, dice aquí, y el cirujano está dispuesto a encargarse del caso, no constituye una negación de la fe el llevar a cabo la operación. El consejo es para el médico y el consejo también es para la persona que se somete a una operación quirúrgica. El médico lo puede obrar y tiene el apoyo de Dios, y la persona también, al someterse a una operación quirúrgica, tiene el apoyo de Dios. Pero sigue diciendo el pensamiento, después que el paciente ha encomendado su voluntad a la voluntad de Dios, confíese y acérquese al gran médico, al poderoso sanador, y entréguese a él en perfecta confianza. Hacemos una reflexión aquí porque con esto vamos a terminar. Quiere decir, hermanos, que a través de este pensamiento, aquí no hay lugar para hacer ningún tipo de aseveración de decir, haga esto y usted se va a sanar. Tanto como en lo que acabamos de leer, al someternos a una operación quirúrgica, o ya sea utilizando los verdaderos remedios, estamos hablando usando el método de Dios, como decía el pensamiento, utilizando todos los medios señalados por Dios, hay un método.
Dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay un método, uno nada más, que el cielo aprueba. Ya sea que nos sometamos a una operación quirúrgica, a una intervención, o utilizando el método que Dios ha diseñado, no hay lugar para que el ser humano diga, si usted hace esto o aquello, usted se sana porque se sana. Aquí no hay garantía en la palabra del hombre. Aquí la garantía la da Dios. Es decir, que después que una persona enferma se ha sometido a Dios en obediencia, le corresponde esperar la voluntad de Dios. Dice su palabra que si esta sanación que esta persona está pidiendo después de que se ha sometido a Dios en obediencia, si esta sanación va a traer honra a Dios, el Señor le levantará. Y por otro lado, Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Así de que debemos estar conscientes de esto. Siempre que elegimos el método de Dios, aún siendo obedientes, estrictamente obedientes a lo que constituye la reforma pro salud, que de paso volvemos a recalcar, no solamente es un asunto de alimentación. Podemos mantener una alimentación estricta y ser descuidados con los demás principios. Pero pongamos de que estamos sometiéndonos en obediencia a todos los principios de Dios. Pero no podemos hacer ninguna aseveración de que hágalo y usted se sana, porque usted se tiene que someter a la voluntad de Dios. Aún si llegase a morir, porque la palabra de Dios dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, muchos han hecho gran daño a su cuerpo al desatender las leyes de la vida y pueden no recobrarse nunca de los efectos de su descuido. Hermanos, esto es tremendo y duro de poder escuchar. Dicen muchos, como hemos causado ya mucho daño a nuestro cuerpo, no hay vuelta atrás. No nos podremos recobrar, dice aquí. Pero no termina así con una nota triste. Sigue diciendo, pero aún ahora pueden arrepentirse y convertirse. Ese arrepentimiento es de lo que la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13, que el que confiesa sus pecados y se aparta, es decir, aquí hubo arrepentimiento, hubo confesión de pecado, y quiere decir que esa persona se apartó de ese estilo de vida que estaba llevando, se colocó en obediencia, pero aún así dice aquí, puede ser que nunca lo recobre. Se sometió, cambió su alimentación, está obedeciendo todos los demás principios, pero puede ser que la voluntad del Señor sea que no la recobre y escuche la voz que le diga, bástate mi gracia. Ahora, va a haber arrepentimiento y puede convertirse. Por eso, cuando una persona está enferma, escuche bien esto, cuando una persona está enferma, pero ha decidido obedecer a Dios, pero no ha recibido la sanidad porque así fue la voluntad de Dios, a nosotros no nos corresponde, y esto ya estamos entrando en un asunto de juzgar la ley de Dios, no nos corresponde decir por qué esa persona sigue enferma o por qué algo está fallando, algo está haciendo mal, porque esta persona no ha recibido sanidad. Ese es un asunto entre Dios y la persona. Puede ser que nunca recupere, pero va a haber arrepentimiento y conversión. Esa cosa que usted y yo no podemos percibir de manera exterior. Esto solamente Dios lo puede ver. Por eso la palabra de Dios termina diciendo, Mensaje Selecto, tomo 2, página 294, el Señor honrará su fe en la forma que considere mejor para la gloria de su nombre. Recuerde, aún nuestro Señor Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Termina la palabra diciendo, citando el texto de Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es de que terminamos con esto, recordando, Reforma Pro Salud no es naturismo, Reforma Pro Salud no es herbolaria, no es naturopatía,
no es alopatía, no es homeopatía, porque acabamos de añadir ahora el asunto de los medicamentos, la parte médica. Reforma Pro Salud no es ninguna otra ciencia que esté allá afuera. El mensaje de la Reforma Pro Salud es un mensaje maravilloso y bien definido. Y por el otro lado, utilizando el medio señalado por Dios, debemos siempre someternos a la voluntad de Dios. No olvide eso. Con esto cerramos esta parte y la próxima semana, primeramente Dios, vamos a estar hablando sobre cómo utilizó la hermana de White los recursos medicinales. ¿Okay? Vamos a ir adentrándonos un poquito más a lo que constituyen los verdaderos remedios. Bueno, y ahora estamos pasando a la sección de las... Perdón, hermana Beatriz, perdone, le interrumpa. Sí, usted dijo algo ahí que yo hace tiempo estoy buscando esa cita, porque un pastor me había comentado de ella, quedaron en conseguirme la cita y nunca apareció. En esto de que la sierva del Señor en alguna ocasión usted dijo, o sea, yo lo escuché, pero no, de que hay ocasiones, no en todas, y lógicamente es una minoría, donde la persona debe acudir a la medicina regular. Esa cita, ¿dónde se encuentra? Sí, es lo que acabamos de mencionar, está en mensajes selectos, tomo 2, Ajá. página 278. ¿Dos qué? 278. No, 278. Ah, ok, gracias, hermana. Puede continuar. Sí. Bueno, entonces terminamos esta parte y entramos en el tiempo que nos resta a las recetas. Hemos venido, sí, con ensaladas y hoy tenía algo diferente. A ver, déjeme ver, permítame. Bueno, vamos a sacar ensaladas, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Próxima semana, primeramente, vamos a seguir con ensaladas, pero hoy quise darles algo diferente. Vamos a mencionar 2, 3, si se nos permite el tiempo, crackers a base de semillas o galletitas a base de semillas. La primera que vamos a mencionar es el cracker de linaza, de semillas de linaza. Ya sea que lo quiera poner como crackers o galletitas de linaza. Bueno, y voy a dar los ingredientes. Si alguien se atrasa, me hace saber para ir un poco más despacio. 1 taza de semilla de linaza, puede ser la dorada, puede ser la café, cualquiera de las dos. 1 ajo, 1 pieza de ajo, media cucharadita de sal. Cuando hablamos de sal, estamos hablando de sal marina, sal de mar, y media taza de agua. 1 taza de semilla de linaza, 1 ajo, media cucharadita de sal y media taza de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a licuar las semillas de linaza, licuamos el ajo, bueno, junto ahí en la licuadora vamos a colocar las semillas de linaza y vamos a colocar el ajo y la sal. Lo licuamos muy bien hasta que quede polvo la semilla de linaza. Y después en un contenedor, en un recipiente hondo, vamos a agregar el agua que teníamos allí, media tacita de agua, y vamos a hacer un amasado allí se va a formar una especie de pasta. Dejamos ahí reposando unos 10, 15 minutitos. Después de ese tiempo, extendemos esa masita. Yo generalmente lo hago con dos papeles encerados, los que son para hornear, para que se le facilite más el poder extenderlo con un rodillo, hasta que esa masita pueda tener pueda ser una capa delgada. Y cuando lo hayamos extendido lo suficiente, bueno, hacemos los cortes en pequeños cuadros. El horno, si usted tiene deshidratadora, sería excelente hacerlo en deshidratadora a 105 grados, que es el mínimo. Y bueno, lo dejamos allí hasta que esté dorado. Pero si en caso no tiene deshidratador, vamos a meterlo al horno a 350 grados Fahrenheit y sería aproximadamente unos 15 minutos. Yo le recomiendo, porque todos los hornos varían, y usted esté pendiente
para que no se vaya a quemar. No lo queremos quemar, lo queremos ligeramente dorado. Entonces, estos serían las galletitas de linaza. Vamos a ir con la segunda. La segunda es galletitas de semillas de girasol. Galletitas de semillas de girasol. Y para esto vamos a ocupar una taza de semillas de girasol, media taza de semillas de ajonjolí, un ajo pequeño, media cucharadita de sal, 3 cucharadas de agua. Seguimos el mismo procedimiento que las otras. Se muelen las semillitas en la licuadora junto con el ajo allí. Se va a dispersar muy bien. Y agregamos los demás ingredientes. Después, bueno, sacamos de la licuadora, ponemos en un recipiente hondo y agregamos ahí las 3 cucharadas de agua. Mezclamos muy bien hasta poder obtener una masa que se puede extender. Y seguimos el mismo procedimiento. Les digo, yo utilizo el papel encerado, cortamos dos porciones, una abajo, otra arriba, y extendemos con un rodillo hasta que pueda ser una capa delgada. Es increíble porque nada más lleva 3 cucharaditas de agua. Estas son semillas y no llevan aceite, al menos este no lleva ningún tipo de aceite, y usted va a ver cómo va a soltar su grasita. Y cuando se pone al horno, lo vamos a poner a 350 grados Fahrenheit de 10 a 15 minutitos. Y quedan doradas, pero siempre esté pendiente del horno para que no se vayan a quemar. Lo siguiente va a ser crackers de semillas de calabaza o galletitas de semillas de calabaza. Y para esta receta vamos a ocupar 1,5 tazas de semillas de calabaza, 2 cucharadas de semilla de linaza, media taza de semillas de ajonjolí, media cucharadita de sal, y esta sí lleva un poquito más de agua, media taza de agua. Y yo le recomiendo también que cuando vaya a agregar el agua, no suelte toda la media taza, sino vaya poniéndolo de poco a poco. Ya la receta medida, y ya como la hago, sí es con media taza de agua, pero por cualquier asunto vaya poniendo el agua poco a poco hasta que pueda hacer esa masita o esa pasta que sea manejable, para que usted la pueda extender, la corte en cuadros, la hornea a 350 por 25 minutos. Esta a mí me tardó un poquito más, pero todo depende del grosor con que usted lo deje. Entre más delgadito, pues lógico va a ocupar menos tiempo en el horno. Repito, si usted tiene un deshidratador, es mejor hacerlo en una deshidratadora. ¿Ok? Entonces, quiero ver si no tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a esto, a las recetas. Por favor, ¿hay alguna pregunta? Marquen estrella 61. Estrella 61. Estrella 61. Adelante con su pregunta, ya está fuera de mudo. Adelante, está fuera de mudo. Adelante con su pregunta. ¿Preguntas? Aparentemente no hay pregunta, hermana Beatriz. Se entendió todo. Bueno, vamos a mencionar entonces un dip, porque estas galletitas usted las puede acompañar ya sea con una ensalada, bien puede ser como una cena, con una ensalada y comer estos crackers por la tarde, o bien puede acompañarlos con alguna comida, algún platillo que haya preparado, o un desayuno también, a base de semillas. Bueno, pero yo tengo aquí un dip que también se puede acompañar con esto, y es un dip de aguacate.
Bueno, para este dip de aguacate tenemos aquí, yo tengo estas cantidades, usted las puede modificar después. Son dos piezas de aguacate, 2 cucharadas de hierbabuena, es un dip de aguacate con hierbas, hierbabuena, 3 cucharaditas de aceite de oliva, una pieza de limón o el jugo de un limón y sal. Entonces vamos a licuar el aguacate, lo colocamos en la licuadora con la hierbabuena, el aceite de oliva, el jugo de limón y la sal. Y así de sencillo. Licuamos y ya tenemos nuestro dip para poder acompañar con cualquiera de estas galletitas o estos crackers. También si puede preparar un hummus, que es a base de garbanzos, pues también lo puede acompañar con eso. Y para esta receta tenemos una taza de garbanzos ya cocidos, media taza de albahaca. La albahaca le va a dar un sabor diferente, es una receta un poquito diferente al hummus que generalmente hacemos con ajo y pimiento, pero esta es con hierbas también. Una taza de garbanzos, media taza de albahaca, 1/4 taza de perejil fresco, 2 cucharaditas de aceite de oliva y un poquito de sal. Bueno, sería un buen acompañante de estas galletitas de semillas. Y bueno, hoy vamos a ir armando nuestro recetario poco a poco. Ya tenemos los crackers y tenemos los dips más las ensaladas. Entonces, si hay algún comentario o alguna pregunta, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo, Señor, por el don de la vida, por las bendiciones que nos das sin merecer, por la luz de tu palabra que nos has dejado escrita. Señor, nos has dejado tanta luz que aún no hemos logrado vivir a la altura de ella. Ayúdanos, por favor, para poder ser obedientes a tu palabra y poder comer ya desde ahora, Señor, de esas hojas del árbol de la vida. Quédate con nosotros, acompáñanos y sigue con nosotros en la programación que continúa. Gracias te damos una vez más por todas tus bendiciones y todo lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado. Amén. El Señor les bendiga, amén. Hermanos. Muchas bendiciones.